El mundo está dando un paso más hacia el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. La novilla roja, tan importante para el ritual de purificación del tercer templo, ya ha nacido en Israel, y ahora es solo cuestión de tiempo hasta que este monumento sea erigido y el anticristo aparezca para cumplir su papel. En este video te voy a mostrar algo que nadie está diciendo sobre las novillas rojas, y también te voy a explicar de una manera muy sencilla por qué son tan importantes. Te sorprenderás de lo adelantados que están los judíos en la crianza y reproducción de este animal, que necesita estar en perfectas condiciones según las leyes de Moisés para cumplir su gran objetivo. Incluso, hay quienes creen que estas novillas serán el motivo del agravamiento de la guerra entre judíos y árabes, pudiendo hasta generar un conflicto de proporciones mundiales. Pero, ¿será realmente que una simple vaca puede ser la razón para el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Te diré todo lo que pienso al respecto, así que quédate conmigo hasta el final. Antes, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Es muy fácil, no cuesta nada. Solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y fácil. Entonces, vamos a empezar. En el capítulo 19 del libro de Números en el Antiguo Testamento, Dios orientó a Moisés sobre un ritual de purificación para personas consideradas impuras para que pudieran reintegrarse en la comunidad. El procedimiento incluía el uso de una novilla con pelaje totalmente rojo, y esta vaca no podía haber dado a luz ningún ternero ni haber hecho algún tipo de trabajo, como tirar del arado, por ejemplo. Y a diferencia de lo que ocurría con otros animales, esta vaca debía ser sacrificada por el sacerdote fuera del tabernáculo. Luego, otro hombre venía y quemaba el animal por entero. Tanto el sacerdote que hacía el sacrificio como el hombre que quemaba la novilla necesitaban lavarse, permaneciendo impuros hasta el final del día. Entonces, un tercer hombre recogía las cenizas de la novilla y las guardaba en un lugar limpio, fuera del campamento, necesitando también lavarse después de esto. Estas cenizas se mezclaban en una agua llamada agua de la purificación y servía para purificar a las personas que hubieran tocado cadáveres o estado en tiendas donde alguien murió. Esta purificación permitía que la persona volviera a convivir en el campamento de los hebreos, y si no lo hacía, la persona era excluida de la comunidad. Pero hay un problema. Esta ceremonia no la realizan desde hace miles de años porque el tabernáculo ya no existe ni tampoco el templo de Jerusalén, donde se realizaban estos rituales, porque fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y como los judíos quieren reconstruir el templo porque creen que el Mesías vendrá al mundo para sentarse en él, ya se están preparando para que, en breve, estos rituales del Antiguo Testamento vuelvan a realizarse. En el año 2018, la entidad israelí Instituto del Templo informó al mundo algo sorprendente. Después de mucha búsqueda y millones de dólares en inversiones, se encontró en los Estados Unidos la primera ternera completamente roja 2000 años después. Y a partir de ahora, están listos para comenzar la construcción del tercer templo de Jerusalén, lo que significa que estamos muy cerca del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, incluyendo la llegada del anticristo y el regreso de Jesús. El día 16 de septiembre de 2022, 5 novillas rojas consideradas perfectas fueron transportadas de una granja en el estado de Texas a la capital israelí, donde están bajo el cuidado del Instituto del Templo, que espera ansiosamente el momento del sacrificio del primer animal, pues sin él será imposible reconstruir el tan esperado tercer templo de Jerusalén. El mundo conoció solo 2 templos judíos. El primero fue construido en el monte del templo por el rey Salomón, y duró 390 años, hasta que los babilonios lo destruyeron en el año 586 a.C., y el segundo, construido después del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, en el mismo lugar, permaneció en pie durante 585 años, antes de ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y el tercer templo está relacionado con una profecía que se cumplirá al final de los tiempos. La Biblia deja claro que es en este lugar donde el anticristo se sentará para gobernar el mundo, engañando a los judíos y persiguiéndolos. Pero antes de hablar sobre el inicio del gobierno del anticristo en la tierra, necesitamos entender por qué los judíos están tan emocionados con la llegada de las novillas rojas a Israel. Desde los tiempos de Moisés, los judíos siempre han creído que la presencia de Dios estaba ligada al hecho de que estaban cerca del tabernáculo y más tarde, del templo.
Y con la destrucción de estos dos lugares físicos por pueblos enemigos, los judíos creen que Dios dejó de estar completamente a su lado, y por eso, aún no ha enviado para ellos al Mesías prometido en las Escrituras. Recordemos que ellos no creen que Jesús es el Mesías. Para los judíos, Dios solo enviará al Mesías a los hijos de Abraham cuando el templo sea reconstruido, y en consecuencia, la alianza entre ellos sea restablecida. Y aquí quiero abrir un paréntesis muy rápido para que entiendas cuán importante es este hecho para ellos. Teólogos judíos creen que, durante todo el período del Antiguo Testamento, solo se encontraron y sacrificaron 9 novillas rojas perfectas para este ritual de purificación. Y ahora, volviendo a nuestro tema, el Instituto del Templo solo espera una luz verde para comenzar los trabajos de construcción del edificio, que será idéntico al Templo de Salomón, y se erigirá exactamente en el mismo lugar. Los arquitectos responsables ya han entregado los planos, los muebles y los utensilios que se usarán en el templo ya están todos listos. Y otro hecho importante ya anunciado es que las personas que van a servir en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Lo que se sabe es que todas ellas son de la línea de Aarón, hermano de Moisés, y primer sumo sacerdote del templo que los hebreos levantaron durante la peregrinación en el desierto hacia la tierra prometida. Y hay más. Estas personas ya están participando en los ensayos para la ceremonia de inauguración del templo, donde realizarán el primer sacrificio de purificación del lugar con las cenizas de la primera novilla roja. Pero algunas cosas aún necesitan ser resueltas. El tercer templo será construido en un lugar que es sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, siendo también uno de los lugares más disputados del mundo. Allí se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, construidos en el siglo VII y que están entre las estructuras más antiguas del mundo musulmán. Por más que Israel haya retomado el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del Monte del Templo en la Guerra de los 6 días, en el año 1967, el monte permanece bajo la custodia de Jordania debido al tratado de paz firmado en aquel tiempo. Los judíos israelíes pueden entrar en el templo, pero no pueden realizar ceremonias religiosas allí. Entonces, para que el tercer templo sea construido, judíos y musulmanes tendrían que ponerse de acuerdo. Y en este sentido, expertos en conflictos históricos entre los dos pueblos están afirmando que la crisis entre ellos va a empeorar aún más a partir de ahora, inclusive con la posibilidad de que se inicie una gran guerra debido a ese territorio. Los árabes ya saben de la existencia de las 5 novillas rojas sin defecto en Jerusalén, y por eso ya se preparan para defender firmemente su territorio de un posible ataque de Israel para la recuperación del lugar donde está construido el Domo de la Roca. Además del orgullo, la teología islámica cree que un ser llamado Dajjal, una figura muy similar al anticristo de la Biblia, vendrá antes del día del juicio para desviar a las personas del camino verdadero. Él es descrito como el gran engañador y será capaz de realizar grandes milagros para engañar a las personas. Según las enseñanzas islámicas, el Dajjal recorrerá la tierra por un tiempo, engañando y llevando a las personas a creer que él es divino y podría llegar exactamente por el tercer templo que será construido por los judíos. La aparición del Dajjal es una de las principales señales del fin de los tiempos en el Islam y será finalmente derrotado por el Mesías islámico, el Mahdi, y por Jesucristo, que en su visión es solo un gran profeta que descenderá del cielo y matará al Dajjal. Pero, a pesar de esta teoría de que la novilla roja cause una gran guerra entre judíos y árabes, al punto de que se convierta en mundial, no creo que eso suceda. Lo más probable es que el anticristo aproveche este momento para establecer un acuerdo entre estos dos pueblos para que el nuevo templo sea construido en el lugar que hoy todavía genera tantos conflictos. Con su poder de persuasión, el anticristo logrará que las 3 mayores religiones del planeta firmen un gran tratado de paz, y ese acuerdo es lo que permitirá que el tercer templo sea finalmente construido en Jerusalén. Ese será el signo para que los judíos crean que ese hombre es el Mesías que tanto esperaban. Después de todo, rechazaron a Jesús porque no aceptaban que su Salvador fuera una figura común, humana y semejante a ellos. Los judíos siempre esperaron a un ser superior, así como lo será el anticristo, y por eso serán fácilmente engañados. Y volviendo a la cuestión del tercer templo, hay información de que, tras el permiso para su construcción, el templo debe estar completamente listo dentro de solo un año.
y será desde este lugar sagrado que el anticristo gobernará el mundo. La Biblia muestra que durante los primeros 3 años y medio, el acuerdo de paz firmado entre las naciones se mantendrá y la tierra vivirá en armonía. La gran mayoría de las personas amará y se inclinará ante el gran líder mundial, pero, al final de este periodo, él romperá el acuerdo, cometiendo en el templo lo que la Biblia llama el sacrilegio terrible, dando inicio al peor período de la gran tribulación. Será en este momento cuando la ira de Dios comenzará a derramarse sobre la tierra y el pueblo judío comenzará a ver que el Mesías que tanto esperaban ya había venido al mundo hace 2000 años, pero fue rechazado por ellos. Y el profeta Zacarías profetizó sobre este momento. Veamos lo que Jesús dijo a través de su siervo. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Miren esto, hermanos, entonces al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús regresará, derrotará al anticristo, al falso profeta y finalmente a Satanás. Luego reunirá a su novia, que somos nosotros los cristianos, con el pueblo de la nación elegida, los judíos convertidos, y todos viviremos en paz en la Nueva Jerusalén, un lugar eterno donde no habrá dolor, mentiras, maldades, ni llanto ni tristeza. Entonces, hermanos, por más que estas novillas rojas sin defecto tengan un gran significado para los judíos en este momento de la historia, no significan absolutamente nada para nosotros. En el pasado, en el Antiguo Testamento, representaban la ofrenda por la purificación del pecado, trayendo nueva vida y redención al pueblo, y sin la muerte de este animal tan raro, las personas impuras no podían volver a la presencia de Dios, y esto simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se sacrificó para que nuestras impurezas fueran lavadas de una vez por todas y pudiéramos entrar en la presencia del Señor. Las cenizas de la novilla roja representan la muerte de Cristo y el agua de la purificación representa su sangre. Y sobre la construcción del tercer templo, sé que hay muchos cristianos que se asustan cuando oyen hablar de este tema, pero no debemos preocuparnos porque Cristo ya nos ha garantizado la victoria y nuestra corona está guardada. Solo necesitamos perseverar hasta el fin. Amén. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor nos deja el siguiente mensaje. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. ¡Aleluya! Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.